Una vez más, hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a ir a la palabra de nuestro Señor. Antes de iniciar la lectura, solo quiero hacerles una pregunta. De los asistentes esta noche, ¿cuántos somos la primera generación de creyentes en nuestra casa? La primera generación, o sea, nadie era cristiano antes que usted. Los demás ya tenían parientes que eran cristianos antes que usted en su casa. Sus padres fueron creyentes, sus abuelos fueron creyentes. Bueno, pues este sermón nos va a caer bien esta noche. Busque conmigo, por favor, segunda carta a Timoteo. Les soy sincero, estos mensajes los hemos estado compartiendo los domingos a las 6:30 de la mañana, pero encontré un detalle que es de mucha importancia para las familias de hoy en día. Es de mucha importancia porque nosotros tenemos que marcar la pauta, tenemos que marcar la diferencia, porque muchos de nosotros, como bien lo dije a un inicio, somos la primera generación. Bueno, en mi familia no hay nadie más, nunca en la vida, en la historia de nuestra familia, que alguien haya sido pastor o por lo menos un predicador, por ejemplo. Ni mucho menos un creyente. Y estas instrucciones que nosotros vamos a recibir hoy, como familias, es para que nosotros podamos mantener fielmente el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 1, versículos del 3 en adelante. Y cuando lo tenga y me lo hace saber con un fuerte amén, por favor. Dice la palabra de nuestro Señor de la siguiente manera: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Vea este detalle muy curioso en esta ocasión. Vea cómo dice que la cual habitó primero. ¿Quién habitó primero? En la abuela. Y después de la abuela, ¿en quién habitó esa fe? En su madre. Ya vio cómo la fe no fingida marca la diferencia en nosotros como creyentes. En tu madre unice, y estoy seguro que en ti también habita. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Oramos a nuestro Dios Padre que estás en los cielos. Queremos primeramente darte las gracias porque nos permites presentarnos delante de tu presencia. Queremos pedirte que tú puedas quitar todo estorbo de nuestras mentes y de nuestros corazones, para que tu palabra pueda llegar hasta Él y pueda quedar sembrada y pueda dar fruto, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias. Perdona, Señor, nuestros pecados y ayúdanos esta noche, que tu gracia y tu misericordia pueda cubrirnos a todos aquellos que te servimos, y que tu palabra, Señor, pueda llegar íntegra, tal y cual tú quieres que llegue a cada uno de nuestros corazones. Es en el nombre de Cristo que te lo suplicamos. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Tal vez ya sentadito se anima. Voy a volver a hacer la pregunta: ¿cuántos de los que estamos hoy aquí en la casa del Señor somos la primera generación de creyentes en nuestra familia? Si usted tuvo papá que es cristiano, si usted tuvo mamá que no es cristiana, entonces está bien, no levante su mano. Pero la primera generación de creyentes, ¿quiénes son? Son varios. Muy bien. Bueno, déjeme contarle una pequeña reseña de la carta a Timoteo antes de entrar a detalle. La carta a Timoteo fue escrita con el propósito, los que vienen a las 6:30 lo saben muy bien, fue escrita con un propósito en especial. Bueno, tiene muchos de los propósitos, pero en el que quiero hacer énfasis esta noche es en el propósito de que Timoteo iba a ser la primera generación que no tuvo contacto o no tuvo la visibilidad de los hechos relacionados con nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que la primera generación, que eran los apóstoles, la primera iglesia, ya estaban muriendo. Ya muchos habían muerto. Y Pablo se estaba encargando de transmitir el mensaje fiel, el mensaje intacto, tal y como él lo había recibido. Es por eso que
le da estas enseñanzas a Timoteo y se las da por la siguiente razón. Porque en los tiempos de Timoteo había una gran persecución. Estaban matando a todos aquellos que decían tener fe o creer en nuestro Señor Jesucristo. Había otro problema también en Timoteo o a los alrededores de Timoteo, es que su padre no era creyente. Aquellos que tienen familiares viviendo en su misma casa, que no son creyentes y que ustedes profesan la fe en Cristo, entonces sabrán en las dificultades que se encontraba Timoteo. Su padre era griego, su madre era judía, y la Biblia nos enseña que únicamente su abuela y su mamá profesaban tener una fe sincera. De su padre no dice nada, únicamente dice la Biblia que su padre fue griego, y los griegos fueron unos grandes idólatras, pero su madre y su abuela no. Añadiéndole a todo eso, a la persecución, a los problemas internos en la familia de Timoteo, había que abonarle un detalle más, y el detalle era que Timoteo era un joven. O sea, no tenía que luchar únicamente con las corrientes, con las persecuciones, con los pensamientos de su tiempo. No únicamente tenía que luchar en el seno familiar con el conflicto de la fe ahí adentro, sino que también tenía que luchar con su juventud. Estos tres detalles referentes a la vida de Timoteo animan a Pablo a darle tres consejos. En estos versículos que hemos leído, tres consejos. El primero de ellos le dice que ya que él es el creyente, ya que es la primera generación que tenía que llevar el mensaje intacto a aquellas generaciones que tanto lo necesitaban, el primer consejo que le da Pablo a Timoteo es que tiene que servirle a Dios con una limpia conciencia. El segundo consejo que le da es que tiene que animarse por medio de la fe que había habitado en su abuela y había habitado en su mamá. Y el tercer consejo que Pablo le da es que pueda avivar el fuego del don que había recibido por la imposición de manos de Pablo. Nuestras familias han tenido, conforme el tiempo ha ido avanzando, conforme todo el hombre va evolucionando, la tecnología va creciendo, las familias han tenido ciertos cambios. Por ejemplo, ahí en Proverbios leemos de que dice la Biblia, en Proverbios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuántos lo han leído? En el tiempo bíblico era el padre el encargado en el hacer esta labor. En nuestro contexto hay muchos hogares que no tienen padre o están en el extranjero. Entonces las familias no son las mismas familias que eran en el tiempo bíblico. Es por eso que aquí en Timoteo vemos un cambio drástico en el concepto de la familia, porque no hay un padre, no hay cabeza. No hay quien vaya y lleve la batuta. No hay alguien que lleve la dirección de la casa. Porque aquellos que se han criado en un hogar donde usted es creyente, pero que su familiar, su papá o su mamá no es creyente, sabrán los conflictos que se han armado dentro del hogar por profesar la fe en Jesucristo. Bueno, algunos de ustedes en el tiempo más duro o más acérrimo de la religión tradicional, muchos de ustedes fueron acusados de traicioneros, de locos, de que les habían lavado el cerebro. Bueno, y sinceramente sí, Cristo nos los lavó. El primer consejo lo vamos a encontrar en el versículo número 3. Si usted ve conmigo, por favor. Dice lo siguiente: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. Si nosotros leemos esa porción de la palabra, así como está en la Reina Valera, nos genera un cierto grado de confusión, ¿o no? O sea, da gracias a Dios, dice Pablo, porque a él le sirve a Dios desde los mayores. Otra versión de la Biblia dice lo siguiente, un poquito más claro. Dice Pablo que da gracias a Dios, que él le está sirviendo a Dios con una limpia conciencia, así como lo hicieron sus antepasados. O sea que Pablo estaba aferrado a cómo
había aprendido de los antepasados a poder buscar el rostro de Dios o a poderle servir a Dios. La palabra servir, vamos a hacer una pequeña diferencia porque muchos de nosotros tenemos un concepto totalmente diferente de lo que la Biblia explica de lo que es servir. Porque para nosotros servir es ponernos un saco, una corbata, un uniforme y ser parte de un ministerio o de una iglesia, y nosotros a eso le llamamos servir, ¿o no? Porque cuando usted se coloca el uniforme de acomodación, el de cuna, el de cámaras, aunque no tienen uniforme todavía, ¿verdad? Pero cuando usted se pone un uniforme, usted dice, yo voy, ¿a qué va usted? Dice, a servir. O sea, ¿qué quiere decir? Que solo aquí servimos a Dios. Porque solo aquí andamos uniforme. Usted no va al trabajo con el uniforme de la iglesia a trabajar. ¿O sí lo lleva? No, no lo lleva. Entonces el servir de Dios conforme a la Biblia significa lo siguiente: que el que sirve hace lo que Dios dice que tiene que hacer. Es el primer detalle. El segundo detalle es que el que sirve debe de someterse a lo que Él dice. Pero muchos de los creyentes hacen lo que Él les dice por temor a lo que Él pueda hacer en nuestras vidas. Por ejemplo, es como el padre que amenaza a su hija o a su hijo: allá vas a ver el día que salgas con tus tonteras. Ay, el día que me salgas con un domingo 7, y pasamos nosotros los padres sentenciando a los hijos día y noche. Pues muchos de nuestros hijos dicen, no hombre, no, ¿cómo lo voy a hacer esto a mi papá? No hombre, mi papá me va a pegar una. Entonces muchos de nosotros estamos obedeciendo de esa manera a Dios. O sea, por temor a las consecuencias que puedan venir a nuestra vida. Por eso es que cuando Josué dijo en aquella ocasión, usted recuerda, allá por el libro de Josué, capítulo 24, allá dijo Josué, bueno, hasta la cantamos al inicio de Familias en Victoria. Josué dijo, bueno, yo y mi casa, ¿qué dijo Josué? Pero, ¿qué le dijo a la demás gente? ¿Qué le dijo? Miren, ustedes, si quieren, escojan hoy a quién van a servir, les dijo Josué. Si a los dioses que sirvieron nuestros padres cuando estábamos al otro lado del río, pero yo y mi casa, ¿qué dijo? Josué no le dijo, miren, yo voy a uniformar a mi gente o a mi familia. Yo le voy a poner uniforme y vamos a servir en el tabernáculo de reunión, ¿no? Lo que Josué estaba diciendo es que iban a llevar una vida totalmente diferente a lo que las demás naciones estaban llevando en aquel momento. En toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, después de la conversión de Pablo, nos damos cuenta cómo Pablo habló muchísimo de tener una limpia conciencia. Por ejemplo, cuando estuvo en el concilio dando su defensa, él dijo que lo hacía con una limpia conciencia porque vivía delante de Dios todos los días de su vida. ¿Delante de quién vivimos nosotros nuestra vida? Bueno, bien dicen por allá, nuestro pastor general decía de la siguiente manera, que le tenemos más miedo a la vieja chambrosa de la iglesia, pero no le tenemos temor a Dios. O sea, nos da más temor encontrarnos a alguien cuando andamos por allá, ¿verdad? Allá en Metrocentro, allá anda usted en escondidas, por allá. Le tiene más miedo encontrarse un hermano que es comunicativo en la iglesia que el temor hacia Dios, por ejemplo. Y Pablo dijo, bueno, también Pablo tuvo la oportunidad de estar delante de Félix, dando su defensa, y él dijo lo siguiente, que él tenía esperanza en Dios, tenía esperanza en la resurrección de los muertos, tanto de justos como injustos, dijo Pablo, y es por eso que yo procuro siempre tener una limpia conciencia, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El ejemplo que tenemos que dar como familias tiene que ser un ejemplo totalmente diferente al que estamos dando nosotros hoy. El método que nosotros estamos utilizando, déjeme decir, hermano, lastimosamente no sirve. Que agarremos una Biblia, que usted le saque carrera a sus hijos en la casa porque le agarró la tarde, porque viene para el culto. Que estemos sentados toda una vida en la silla de una iglesia. Que incluso levantemos las manos y vengamos y adoremos al Señor y pongamos atención, subrayemos la Biblia y hasta hagamos algunos apuntos por allí. Déjame decirle algo, eso no sirve si allá afuera estamos haciendo todo lo contrario.
Porque nuestro entorno tiene los ojos puestos en usted. Porque lo primero que dicen de nosotros es que somos creyentes. Es lo primero que la gente dice. Cuando usted lo ven, cuando usted sale a barrer enfrente de su casa y le echa la basura a la vecina, no dicen, pucha, que ahí es la hija de fulana de tal, no, y dicen, y es creyente. Y tiene Biblia. Y va los lunes. Ah, no, es otra gente. Es otra gente. Eso quería hacer hincapié Pablo. Y es lo que la Biblia nos quiere enseñar a nosotros. Detrás de nosotros viene una generación, hermanos. Lo voy a repetir otra vez. Detrás de nosotros viene una generación nueva. Sus hijos, los míos. Es una generación nueva, pero ¿qué están aprendiendo de nosotros? ¿Estamos transmitiendo el mensaje intacto como Pablo lo hacía a Timoteo? ¿O estamos torciendo la palabra a nuestra propia conveniencia? Porque muchos de nosotros somos buenos, como somos torcidos, somos buenos para torcer las cosas, ¿va? Pero dice que el mensaje tenemos que transmitirlo intacto. No hay que cambiarle, porque todo aquel que le agrega o le quita la palabra de Dios, usted ya sabe las consecuencias, ¿verdad? Pero también le dijo Pablo a Timoteo, le dijo de la siguiente manera, fíjese. Versículo número 5. Le dijo que tenía que traer a la memoria aquella fe que no era fingida, que hay en ti. Pero ¿por qué habitaba esa fe no fingida en Timoteo? ¿Por qué tenía esa fe? Porque anteriormente había habitado en su abuela. Y luego su abuela se la transmitió a su madre, a la mamá de Timoteo. Y luego la mamá de Timoteo se la transmitió al mismo Timoteo. ¿Qué le estamos transmitiendo nosotros a la generación que viene atrás de nosotros? Pareció trabalengua eso. ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Es una fe sincera o es una fe religiosa nada más? ¿Le estamos enseñando a nuestros hijos a adorar a Dios o a estar sentado en la silla de una iglesia? Pablo dice en esta porción de las Escrituras que la abuela había enseñado a la mamá de Timoteo una fe. Y era una fe genuina, era una fe sincera. Hay una alabanza ahí bien bonita que ya tiene rato de estar sonando por la radio, que dice que dame una fe sencilla. No sé si la he escuchado alguna vez. No la canto porque no es que después el grupo de alabanza me quiera invitar ahí y no me quiero meter a eso. Una fe sencilla, una fe real. Mire, hermano, nosotros somos buenos para fingir, ¿se ha fijado? Nosotros somos buenos para aparentar. Yo aquí, hermano, le puedo estar aparentando, todo le puede estar aparentando. Somos apariencia muchos de nosotros. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, los apóstoles están muriendo, todos nos estamos muriendo ya. Vas a ser una nueva generación. No estuviste cerca del Señor Jesucristo como nosotros estuvimos, pero yo te estoy enseñando, yo te estoy instruyendo en las cosas que tenés que hacer para mantenerte fiel al testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que la Biblia nos invita a cada uno de nosotros esta noche, a que podamos examinarnos nosotros mismos, que podamos examinar nuestra fe. ¿Es una fe sincera o es una fe fingida? ¿Sabe? Fíjese que los fariseos y los escribas, ellos aparentaban ser buenas personas. Hermanos, ellos eran religiosos, pasaban en el templo, diezmaban, lo que muchos de nosotros no hacemos, ellos diezmaban. Ellos ofrecían los sacrificios. Ellos se rasgaban las vestiduras cuando alguien violaba los principios de la ley. Pero como Jesucristo y Dios mismo conoce lo que hay dentro de cada uno de nuestros corazones, escudriñó lo más profundo y se dio cuenta que la fe que ellos profesaban no era sincera. Que la fe que ellos decían de adorar a Dios, de estar en el templo, de ser celosos de la ley, de cumplirla. Por eso es que en muchas ocasiones le dijo sepulcro blanqueado.
que por fuera se ven relucientes, pero que por dentro están llenos de pudredumbre. No sé si ahí dice. Pues lo que la Biblia intenta enseñarnos esta noche es que tenemos que transmitir la misma fe que fue transmitida a Timoteo. Probablemente aquí, como tenemos diferentes clases de familia, puede haber una familia que no tiene un padre, pero que al igual que Timoteo, ahí estaba la abuela. Muchos de ustedes se han criado con la abuela. Muchos de nosotros nos hemos criado solo con la mamá. Y esa fe tiene que ser transmitida. Los que estamos aquí somos los encargados de transmitir y enseñar esa fe. No lo va a hacer escuela bíblica, no lo va a hacer cuna, no lo va a hacer trayéndolo todos los días aquí sentado en la silla de una iglesia, no lo va a hacer eso. Los encargados vamos a ser nosotros, de poder transmitir esa fe sincera, esa fe genuina en nuestro Señor Jesucristo. Amén, déselo fuerte a nuestro Señor. Pero habrán muchos que hoy me van a decir, mire hermano, pero es que mire, tanto problema, a mí la fe ya no es la misma que antes. Mire, tanto problema, tanta dificultad, tanto golpe de la vida, mire, tanta traición, mi fe ya no es la misma que antes. ¿Acaso habrá puesto esa excusa nuestro Señor Jesucristo cuando estaba siendo vituperado, cuando estaba siendo golpeado, cuando estaba siendo crucificado? Porque muchos de nosotros nos escondemos detrás de muchas excusas. Hasta el pobre diablo sale ahí, va, y el diablo no tiene nada que ver ni en su vida ni en la mía, porque la Biblia dice que lo tenemos bajo la planta de nuestros pies. Allá dice Hebreos, se lo leo, no lo busque, dice Hebreos: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué significa eso? Que cuando nuestra fe está siendo confrontada, que cuando nuestra fe está siendo vituperada, está siendo pisoteada, entonces usted tiene que traer a su memoria a aquel que se entregó por cada uno de nosotros. ¿Cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo? No, hombre, lo que usted y yo hemos sufrido no es nada. Si a las inyecciones usted y yo le tenemos miedo, no se diga a los látigos que Él recibió en su espalda, a los clavos que fueron incrustados en sus manos y en sus pies. Pablo le está enseñando a Timoteo, y Dios nos está enseñando a nosotros, que hay que tener una fe sincera. Porque si no, estamos transmitiendo a nuestros hijos que sean unos buenos actores. ¿Se ha fijado que hay futbolistas que van dentro del área y de repente van peleando el balón se adelanta un poquito y de repente hay una corriente de viento y da esta vuelta de gato el jugador? ¿Y qué dice usted sentado en su cama? Piscinazo. Es un gran actor porque se enganchó al árbitro. Pero a Dios nunca lo vamos a poder engañar. Por eso es que dice la Biblia que Él es el que escudriña nuestras mentes y nuestros corazones. Amén. Por eso es que allá Gálatas dice lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando nosotros o nuestra fe es confrontada, entonces dejamos de hacer el bien, ¿se ha fijado? Entonces usted desiste, entonces usted deja de servir, entonces usted se retira, entonces usted deja de leer la Biblia, entonces dejamos de orar, entonces abandonamos todo. Cuando dice la Biblia que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo todos vamos a recibir el galardón que proviene de Dios. Hoy ve el versículo 6, por favor, de ahí de Timoteo. Versículo 6. Sinceramente a esto quería llegar esta noche. Dice por ahí, versículo 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios, del don de Dios que está en ¿quién? Está en ti. ¿Cuántos
creyentes que tienen el Espíritu Santo en sus corazones están aquí esta noche? Uy, casi no le creo. ¿Cuántos creyentes que tienen el Espíritu de Dios en sus corazones están aquí esta noche? Pues este consejo también es para nosotros. Por lo cual, dice otra versión de la Biblia, te recomiendo que avives la llama. Fíjese que cuando yo leí este versículo solo me acordé en los tiempos en los cuales yo era más joven todavía. No, hace poquito, no se lo crea. Me acuerdo yo que todos los domingos por la noche, había un programa en la ABC 100.1, creo que es todavía. Todas las noches, domingo por la noche, había un programa que se llamaba, no sé si todavía está, se llamaba Noche para Dos. Mire, hermano, yo ahí lloraba las penurias de todas las mujeres que nunca me hicieron caso. Mire, y yo creo yo que empezaba a las 8 de la noche. Y pasaba prendido en la radio toda la noche, acordándome de la ingrata. La Biblia nos invita a cada uno de nosotros a que podamos avivar el fuego del don. ¿Qué hacía yo estar en aquel programa de radio todos los domingos por la noche? ¿Qué hacía yo? Avivando el fuego, metiéndole leña al fuego. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder avivar ese fuego? Porque el Espíritu de Dios es fuego. Ese espíritu que está dentro de nosotros, lastimosamente, está apagado. O sea, ahí está. Pero lo hemos, como dice Pablo, lo hemos contristado. La palabra avivar o mantener encendido se refiere o nos trae a memoria cuando el pueblo de Israel empezó a construir el tabernáculo en los tiempos en los cuales venían por el desierto. Y dentro del tabernáculo, justo a la entrada, estaba el altar de bronce donde se ofrecía el sacrificio. Ahí estaba el altar del sacrificio, a la entrada del tabernáculo, ahí estaba, pero era responsabilidad del sacerdote mantener la llama encendida del altar del sacrificio. O sea que mantener vivo el fuego en nuestros corazones no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad nuestra. Mantener vivo el fuego y el amor por Dios no va a depender de Dios, sino que va a depender de nosotros. Levítico dice lo siguiente, rápidamente se los leo. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de la paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará jamás, dice otra traducción de la Biblia. ¿Qué significa esto? Mire, hermano, para poderle explicar de una mejor manera, quiero que me acompañe por favor a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo número 2. Y qué mejor que la misma palabra de Dios nos explique eso de mantener vivo el fuego, porque necesitamos cada uno de nosotros volver a lo que un día fuimos. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo número 2. Vea los detalles que va a dar acá. ¿Ya lo tiene? Porque no se lo quiero contar yo, quiero que usted lo lea. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. ¿Pero por qué había trabajado arduamente? ¿Cuál es la palabra que sigue ahí? Arduamente, ¿por qué?
Pues la gente de esta iglesia amaba a Dios, ¿verdad que sí? Porque habían sufrido, habían tenido paciencia, habían trabajado arduamente y lo habían hecho por amor del nombre de Dios. Y no has desmayado. Pero vea el versículo 4, por favor. Pero tengo contra ti. ¿Qué tenía contra ellos o contra nosotros? ¿Qué tenía? Y no dice el versículo anterior que todo lo que hacían lo hacían por amor. Y el versículo siguiente les está diciendo, miren, tengo algo contra ustedes, que han perdido su primer amor. Porque la iglesia a la cual se le fue dirigida esta carta, que es la iglesia de Éfeso, hacía un arduo trabajo, tenía paciencia, habían sufrido, aún veían a los que eran apóstoles y reconocían que no lo eran, y lo habían hecho con amor. Seguramente usted está aquí esta noche porque usted tiene amor por Dios, ¿o no? Usted está aquí por algo, usted ama al Señor, por eso es que está aquí esta noche. Pero el problema es, o el pequeño detalle es, que no lo estamos amando como deberíamos amarlo. Por eso es que el versículo 4 dice, pero tengo algo contra ti. El fuego no se puede encender si no volvemos al primer amor. No podemos tener una fe sincera si no volvemos al primer amor. No podemos transmitir a la nueva generación, a nuestros hijos, las enseñanzas de la palabra de Dios si nosotros no nos volvemos al primer amor. Podemos seguir trabajando, podemos seguir sirviendo, podemos seguir entregando nuestras vidas, podemos seguir haciendo lo que hoy estamos haciendo, y lo estamos haciendo con amor, pero como Dios es el que escudriña la mente y el corazón, sabe que estamos amando más otras cosas que a Él mismo. Yo no estoy diciendo que usted no lo ama, claro, usted lo ama, no estuviera aquí, no estuviéramos aquí esta noche, pero no lo estamos amando como deberíamos de amarlo. No estamos entregando lo que deberíamos de entregar. No estamos viviendo como tendríamos que vivir. No estamos testificando como tendríamos que testificar. Es por eso que el testimonio de Cristo no es el mismo que la iglesia primitiva. Es por eso que cuando se hacían campañas, grandes campañas, aquellos grandes hombres de la Biblia, con una fe, hermano, con una fe poderosa, llegaban delante de Dios y decían que no lloviera, y no llovía. Y querían que lloviera fuego. Eliseo le dijo, bueno, Señor, que llueva fuego, y fuego llovía, caía fuego. Por eso es que vemos a Moisés utilizando una vara, abriendo el mar rojo, golpeando o hablándole a una roca y saliendo agua de ella. Por eso es que vemos en la antigüedad cómo Dios se maravillaba. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si Él sigue siendo el mismo, entonces el problema está en nosotros. Pablo y la Biblia, Dios mismo quiere hacer un cambio en cada uno de nosotros. El testimonio de Cristo ha sido torcido por nosotros mismos. Porque hay cosas que estamos haciendo que la Biblia dice que son incorrectas. Seguimos mintiendo. Seguimos siendo infieles. En tantas cosas que estamos siguiendo. Y conocemos que son incorrectas. Pero seguimos torciendo la palabra de Dios. El testimonio de Cristo debería de mantenerse fiel. Porque si nos damos cuenta, o si reflexionamos esta noche, la clase de cristiano que nosotros somos, ¿qué clase de cristianos vamos a tener en un futuro? Si nosotros no estamos amando a Dios como debería de amarse, pero aún hay amor en nuestros corazones, pero no lo estamos mostrando, ¿cómo nuestros hijos van a amar a Dios? ¿Cómo la nueva generación va a venir a servirle a Dios con una limpia conciencia si no le hemos enseñado? ¿Cómo la nueva generación va a tener una fe verdadera como tendríamos que tener nosotros?
¿Cómo podríamos nosotros hablar de avivar el fuego del don en nuestros corazones si hemos perdido nuestro primer amor? Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad grande. La obra de Cristo ya fue hecha en la cruz del Calvario. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Él confió en nosotros. Él confió en los seres humanos. Al igual que en algún tiempo confió en Israel. De que iba a llevar el mensaje, de que iban a ser una nación diferente. Que no iban a postrarse delante de dioses ajenos, sino que iban a guardarse. Dios confió en Israel. Y a pesar de las idolatrías, a pesar de las veces que se desviaron, Dios siguió amando y sigue amando a Israel. Pero nos tomó a nosotros para que pudiésemos hacer la labor que Israel no quiso hacer, de ser un pueblo diferente, de llevar el mensaje. Entonces dijo Dios: voy a escoger a los gentiles, a ellos les voy a dar la oportunidad. El mensaje llegó a nosotros, la gracia de Dios llegó a nosotros, pero no la estamos transmitiendo como deberíamos de transmitirla. Así que, hermanos, la verdad es un gran reto poder estar delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Cada uno de nosotros tenemos un abogado que intercede por cada uno de nosotros continuamente. Ese es Cristo mismo, el cual a través de su palabra nos invita, nos exhorta a nosotros a servirle a Él con una limpia conciencia, a tener una fe sincera y a avivar el fuego o el don que está dentro de cada uno de nosotros. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra.